Bien, Dante, bien, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Conti, buenas tardes a toda la ¿Cómo mesa anda? y a ¿Qué la audiencia de dicen? ustedes. Bueno, bien, doctor. ¿Se acuerda todo del tiempo, no? ¿Cómo no me voy a acordar esos momentos vividos? Los tengo adentro de mi corazón y es lo que me lleva siempre a ser un lechuzo de alma, de corazón, y que me llevó a estar también a mí en la directiva varios años. Sí, me acuerdo perfectamente, una larga historia de contar. Si tienen tiempo y ganas, se la cuento, Por supuesto. porque Yo voy a a hacer... pesar de la edad todavía tengo No, por memoria. supuesto. Primero, claro, porque acá yo quiero contextualizar para la gente joven que nos escucha, los nuevos hinchas atléticos de la Juventud de Alianza, porque cuando se habla del 14 de junio del año 1905 es la fecha de fundación de Atlético de la Juventud. Y en el año 1973 se produce la fusión con el Deportivo Alianza de Santa Lucía, que es el que da continuidad a la historia, ya con el nombre de Atlético de la Juventud Alianza. El motivo de la convocatoria es porque el apellido Kerman tuvo mucho que ver en el comienzo de esta nueva etapa del club, ya fusionado, porque precisamente fue su papá Isaac, el primer presidente después de la fusión, ¿no? Efectivamente, fue mi padre el primer presidente, pero con una historia previa, Claro, que eso porque es lo interesante, saber por qué se llegó a la fusión. el tema es el siguiente: el Club Atlético de la Juventud, el decano del fútbol cuyano el año 1905, del fútbol cuyano, sí Sí, señor, señor. 1905, después le siguió a los pocos meses Gimnasia de Mendoza, que no es este Gimnasia actual, sino otro Gimnasia que ya pasó a la historia. Bueno, y el Atlético de la Juventud tenía dos fracciones muy antagónicas, que eran el famoso que se llamaba Grupo Zunino, donde estaba el Pelao Llanes, Matraca Metelo, donde estaba toda esa gente que rodeaba ahí a Zunino Máquinas, digamos, Manco Hispano, toda esa gente. Sí. Y otro que eran los de a pie, que se llamaban, que era el Grupo de Centro Pro de Comercio, encabezado por Carlos Fernando Llosa, en aquel momento secretario general del Comercio. gremio, y por mi padre. Entonces estos dos grupos antagónicos trabajaron puntas distintas. Se sentía el ahogo que tenía Atlético de la Juventud, porque a pesar de ser el decano, Sí. originariamente estaba acá en la calle Chile, después se fue allá a la calle Mendoza, donde está actualmente Trinidad, El barrio y atlético. quedó, digamos, que un poco ahogado ahí, porque estaba Los Andes enfrente, Independiente atrás, Unión, bueno, en aquella época no era Unión, era Rawson y Rawson y Boca, Boca. en aquella época, claro. Entonces era muy poca, digamos, clientela para la hinchada. Y se iba ahogando. Entonces se iban buscando salidas y se pensó en la fusión. Entonces esta gente que le cuento yo del grupo del Centro de Comercio, donde estaba mi padre, Carlos Fernando Sí. Llosa, Tito Rodrigo, Tito Torres, colegas de ustedes ya fallecidos que eran de Diario Cuyo. Bueno, ellos se estaban trabajando en la fusión con Independiente y con Los Andes. Ese Ajá. era el trabajo que hacían. Bien. Pero en el año 73, comisión directiva vigente era el otro grupo, digamos, el grupo Sunino que se llamaba. Y la negativa de Cicles Palacio, el padre de Chiquito y el Pato Palacio, la negativa de Lucero, de Moto Lucero, de Emir y otros más, dificultó la fusión, las conversaciones en aquel momento. Pero por el otro lado, estaba la gente de Grupo Sunino conversando con la gente de Alianza. Y se hizo la fusión con la gente de Alianza, como usted bien dice, el 20 de noviembre del 73. Que había sido Y campeón del ascenso, Alianza. el ascenso, claro. Pero, oh sorpresa, que vinieron las elecciones del Club Atlético de la Juventud y la gente que encabezaba la lista Mi Viejo como presidente, don Isaac Kerman, le ganó las elecciones. Entonces, a pesar de que en aquel momento no había esta gente ganadora de las elecciones, mi padre y compañía, no habían participado de las negociaciones con la Alianza, con la gente de Alianza, como ganaron las Claro, elecciones, claro. bueno, necesariamente se llevó adelante ese primer año de fusión, ¿no?
con todos los éxitos habidos y por haber, porque salimos campeones, clasificamos al Nacional al otro año. Claro, lo que viene, la construcción de la Tribuna Norte es después, en el 77, es decir, ya todo esto después de la fusión, o sea, no estaba antes de la cancha de Alianza, o sea, era un predio al cual le faltaba mucho en cuanto a lo edilicio para poder ser el estadio que hoy es, ¿no? Y sí, bueno, quien les habla, frente a toda aquella gente ya fallecida, junto con unos muchachos Luna que tenían una metalúrgica, armamos las primeras tribunas tubulares ahí con caño y madera. Estaba nada más que la tribuna del este, claro, así a medio hacer, y bueno, y empezamos, ahí empezó todo el trabajo, digamos, ¿no? Sí. Un gusto saludarlo, doctor, le mando un abrazo. Jesús Conti lo saluda. Gracias, Jesús, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Han habido muchas preguntas. Nosotros llevamos 20 años haciendo Línea de Cuatro y una de las grandes preguntas que al menos yo no pude encontrar la respuesta no es por qué se produjo la fusión, sino en su momento el por qué se decidió ahí, el famoso por qué la cancha. Algunos me decían, porque todo estaba de la mano, no solamente con la estructura de la fusión, sino también se pensaba en adquirir rápidamente la finca que está pegada, que al final nunca fue. Otros me contaron otras historias, otros pensaban que entre lo popular de una institución y lo económicamente un poco mejor de la otra, se podía inclusive ir y pensar en otro lugar. Bueno, ¿qué hay de todo esto que siempre se ha dicho, ¿no? Al menos yo no lo tengo como dato. Y son todas verdades. No fueron simples chismes ni chimentos, eran todas verdades. Eran todas verdades. Lo que pasa es que pese a toda una fracción que se hace en el Atlético de la Juventud cuando se vende la parte del barrio Atlético a la empresa Levar, que ahora es el barrio Atlético, ¿verdad? Que antes era todo el Atlético de la Juventud, y ahí empieza la división. El primer año fue muy peleado con la gente de Alianza porque eran dos mentalidades completamente distintas. Atlético de la Juventud siempre fue un club muy fuerte económicamente hablando, tenía buenas inversiones, fue el primero que participó en un torneo nacional, que era el promocional del año 67, me parece, si mal no me equivoco. 67, sí. Y bueno, de refuerzo, la Provito, sí, qué equipo, la verdad, ¿no? Bueno, y el Víctor Legrotario lo tuvimos, gran persona, gran jugador, un crack realmente. Sí, y bueno, así empezó la historia media, tal es así que el primer año que fue mi viejo vicepresidente, fue presidente mi viejo, si no es por el vicepresidente, que era un señor, una persona con una dimensión humana espectacular, don Pedro Gómez, dueño de la 20 de junio. Don Pedro Gómez era un crack y él supo más o menos contener la gente rebelde de Alianza, tal y así que me acuerdo, teníamos todavía la sede en la calle Mitre, donde está actualmente el Partido Bloquista. Se armó un piñerío que no le cuento, entre gente de Alianza y gente de Atlético, y costó mucho. Como teníamos la cancha de Atlético todavía, algunos partidos se jugaban allá porque la Alianza no estaba en condiciones, qué sé yo, le faltaba mucho, pero bueno, se fueron limando las asperezas, Pedro Gómez era una persona, mi padre un hombre muy abierto, con una experiencia grande, había sido presidente también de la Federación de Básquetbol, había estado siempre en el fútbol, entonces supieron un poco contener las pasiones que habían y las cosas, bueno, fueron de a poco progresando, y bueno, y se fueron limando asperezas y luego surgieron asperezas de nuevo cuando la presidencia de Salvador Gómez, porque esa tribuna norte que mencionaba recién antes, esa tribuna norte la hizo Pedro Gómez, porque se vendió la cancha de Atlético de la Juventud, se cambió por allá por la Independiente, ¿verdad? Exacto. Se vendió al Coloso, que se hizo después ahí la cancha Independiente. Del Líbano y España. Claro, se vendió el Club de Básquet de Santa Lucía, era el Club de Básquet está enfrente de la Municipalidad de Santa Lucía, ahí en la esquina de la plaza. Bueno, entonces, pero un poco se asentó la rivalidad de nuevo en esa presidencia
con Salvador, porque a Salvador también, bueno, tenía sus presiones, alguna gente y todo, y se produjo la intervención del club. Porque bueno... Se tuvo, sí. Porque digo, porque ve que muchos decían, bueno, hubo una cosa muy forzada, algunos que, bueno, obviamente dentro de lo que se oponían decían, y estos los de plata nos quieren venir y coparnos la parada, y muchos con el tiempo, bueno, marcaron que el ADN del hincha de Atlético de la Juventud primó por encima del otro, otros dicen que no, y bueno, y está bueno, ¿no? Conocer un poco la historia de quienes ustedes que la han vivido, ¿no? No, sí, están buenas tus palabras, son muy certeras, la verdad. Pero también a todo esto contribuyeron porque habían, por ejemplo, la familia Maldonado, don Ramón Maldonado, Luis Maldonado, Dante Maldonado, eran todos también eran de Atlético también, eran de Alianza, pero eran hinchas de Atlético también. El Flaco San, el dueño de Pietro, de la casa de ropa también. Claro, había sido inclusive hasta arquero. O sea, había en eso había concordancia, y que habían varios de los dirigentes popes, digamos, de Alianza, que eran hinchas de Atlético también. Entonces, eso contribuyó, eso fue un hilo conductor importante para que el club vaya hacia adelante. Pero después vinieron rivalidades también. Bueno, como soy el fútbol es una pasión, y cuando vos le querés buscar explicación, no se la podés encontrar, de la misma manera que se quejan las señoras de uno cuando uno es dirigente, que está más en el fútbol que en la cancha y en los viajes que en la casa. Bueno, es lo mismo, esto viene siendo parecido. Ernesto, la idea de hacer este recuento histórico tiene que ver con que la fecha del 20 de noviembre queda por la Asamblea Constitutiva por una cuestión legal, establecido que se conserva la fecha al fusionarse dos clubes y al mantenerse los nombres de las instituciones, se hace valer, digamos así, se conserva históricamente la fecha de la fundación del club más antiguo. Por eso se mantiene el 14 de junio como el día de la fundación, pero el 20 de noviembre es una fecha importante también en lo que a la vida del club. Por eso la idea era no pasarla por alto y acudir a usted que vivió precisamente. No, sí, justamente momento, ¿no? Así, sí, justamente así. Tan es así que si ustedes le pegan una repasadita al estatuto de la Liga Sanjuanina de Fútbol o al reglamento, no me acuerdo bien de lo de en este momento, lo dice expresamente, donde un club, cuando hay fusiones, siempre se conservan todos los campeonatos, inclusive. Por eso cuando hacemos el conteo de los campeonatos ganados de los clubes en San Juan, nosotros estamos en segundo ranking porque están todos los campeonatos Atlético de la Juventud, ¿verdad? Están sumados, del viejo Atlético de la Juventud. Exacto. Y la fecha con la fecha fundacional pasa exactamente lo mismo. Pero aún así, con precauciones y todo, cuando se elaboramos nosotros ya el estatuto del nuevo club y hicimos el acta fundacional, lo pusimos expresamente. Exacto. Que se conservaba, claro, sí, por supuesto, no se podía perder lo que había sido Atlético de la Juventud, era el decano del fútbol cuyano. Por supuesto. Así que fue así tal cual, bueno, y de ahí empezamos. Después vino la época gloriosa del 80, la década del 80, con don Vicente Gaetano a la cabeza, nosotros siempre al lado de él. Después yo en el 88 el presidente también me tocó, y en fin, bueno, fue todas las glorias que pudimos llevar a los lechuzos, se las llevamos. Estos chicos jóvenes ahora lo están disfrutando y orgullosamente son lechuzos, y bueno, ya a mí me toca familiarmente ver la pasión y el amor por el lechuzo, eso se lo cuento. Pero muy bien. Ernesto, además del buenísimo repaso que hemos hecho, para que los que no lo sabían, para que los más jóvenes se interioricen sobre la historia del club del cual son hinchas, usted además fue integrante de Liga Sanjuanina de Fútbol, formó parte del Tribunal de Penas durante mucho tiempo. Hoy, ¿cómo ve? Ya le pregunto a la persona que por supuesto conoce tanto internamente también la Liga Sanjuanina de Fútbol hoy y sigue permanentemente informado, se actualiza de todo lo que pasa, está al tanto de todo. ¿Cómo ve la actualidad del fútbol en San Juan? Yo le voy a decir la verdad de todo corazón, o sea, yo por ahí cuando uno dice su verdad hiere a otros, ¿verdad? Pero
tampoco hay por qué callársela. Y uno cuando lo hace con un espíritu crítico es constructivo, no destructivo para nada. No es contra ninguna persona en particular esto, ¿no? Pero por eso le pregunté cómo ve el se han fútbol. cometido muchos errores. Sí, yo creo que se han cometido muchos errores. Se ha cambiado la cantidad por la calidad. Que han jugado en primera equipos que no tenían ni cancha. Yo lo veo mal, ¿por qué? Porque entiendo de que el fútbol amateur como es el nuestro, aunque sea falsamente amateur, sigue siendo amateur, ¿verdad? Claro. Tiene por objetivo tiene un objetivo social que es contener los chicos a través del deporte, ¿verdad? Que es un elemento de contención, el deporte importantísimo contra todos esos males que están teniendo los chicos hoy en nuestra sociedad. Y el fomento de las inferiores y todo eso es elemental, y para eso los clubes tienen que estar preparados y tienen que ser verdaderas instituciones, con canchas, con todo, ¿verdad? Con brindarle al chico hasta la copa de leche, si se puede, ¿me entiendes? Entonces, no veo ningún progreso en ese sentido, muy por el contrario, veo que más que contención, lo que hay son desbordes. Lo que está pasando, la violencia, si no es propia del fútbol, es propia de la sociedad nuestra ahora, porque se está viendo en todos lados, pero hay que arbitrar medidas para que ello no suceda y bueno, y los dirigentes somos los principales responsables, o sea, cuando hay desmadres en las tribunas, uno podrá decir, sí, ¿cómo vas a hacer para contenerlo? Que sí. Y bueno, sí, porque toman alcohol, toman droga, bueno, hay que tomar las medidas para que los que están con alcohol, con droga, no entren a la cancha, pero bueno, esto es así, y por ahí hasta parece hasta inevitable, ¿verdad? Pero bueno, sí. Eso desde el punto de vista, y después lo que veo es que sí hay un progreso que veo importante. Nosotros antes para formar equipos siempre pensamos en jugadores de afuera. Cuando formamos el famoso equipo ese que le ganó a Gimnasia allá en el 85 fue. El Nacional del 85, sí. En el 85, cuando le ganamos a Gimnasia allá en Mendoza, teníamos un equipo de afuera que prácticamente lo habíamos exportado con varios cordobeses, ¿verdad? A través de Gajero, un amigo que se portó muy bien de Belgrano y nos ayudó, pero era con jugadores de afuera. Ahora veo que acá hay una nutriente importante de las inferiores, hay jugadores de mucha calidad que son sanjuaninos, que inclusive ya están emigrando, cosa que antes era una excepción, que si fue Recupero, que si se fue el Veneno Delgado, era uno otro contado con la mano, ¿verdad? El Panadero del Valle, me acuerdo, Víctor Sosa, pero ahora hay una cantidad de pibes que están saliendo y todo, que ya sea producto de la participación de San Martín en la primera, ¿no? Claro. Que ha dado nivel a través de los técnicos que ha traído. Pero bueno, en general, pero veo mal lo que le dije al principio. Bueno, le manda saludos Gerardo Iturrieta, que hoy está en sintonía. Gerardo Iturrieta, presidente de Colón, le manda un saludo, le reconoce en usted, por supuesto, a grandes dirigentes que salieron de Alianza, ¿no? Recuerdo usted, nada más y nada menos que el doctor Recio, ¿no? Creo que si había alguien que tenía la capacidad y el entendimiento al dedillo de todo lo que una liga podía generar, dar desde cualquier punto de vista, sin ningún lugar a dudas era el doctor Recio, junto con usted y tantos otros buenos dirigentes que dio esta fusión, también hay que decirlo, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, lo que pasa, yo no sé si bueno o malo, era el entusiasmo, ¿verdad? Sin lugar a dudas, yo soy de raza, vengo de mi viejo, vengo de mi tío, de mi hermano se fue a Buenos Aires justo ese año del 74 que salimos campeones, y bueno, uno lo lleva en la sangre a esto y lo trata de transmitir a los hijos, a los nietos, y es la pasión, y uno también, si sabe escuchar, aprende de los más grandes, y bueno, y trata de no cometer errores, ¿verdad? Pero usted ha visto, es una linda institución, una muy buena institución, está bien encaminada,
debemos estar contentos, sin lugar a dudas. Alberto Reyes ya está en boxe, igual que yo. Bueno, a mí yo estoy en la comisión directiva actual. Sí, Yo estoy en la comisión directiva actual. Me han puesto allá al último porque querían, no sé, querían que estuviera yo, no sé por qué, pero me pusieron al último ahí. Yo acepté porque al club nunca le puedo decir que no. Al club que los clubes, pero... Ernesto, uno siempre cuando habla con la gente que pide el cambio, la renovación, no, la renovación es una cosa, pero la gente que tiene experiencia, hay que contarla siempre, hay que asignarle una función, deben ser, en este caso, personas de consulta permanente, más allá que las decisiones las deben tomar, es verdad, la gente nueva que viene, pero no deben olvidarse de eso, de que deben acudir a los experimentados, a los que han vivido situaciones y que seguramente les van a dar una mano para poder resolver alguna coyuntura. Bueno, usted lo tiene en línea, ahí a Gerardo Iturrieta, igual que Pedro Campos. Miren que dos dirigentes, dos avesados dirigentes, y miren lo que han hecho de Colón. Sí, la verdad. Miren lo que le ha hecho Colón, y todo lo que le ponen, y el corazón que ponen, y la otra también, cuando hay que ponerla la ponen. También. Y bueno, sí o sí, el dirigente, Ernesto, ¿sí? Ya que tocó el tema, el dirigente cuando llega al fútbol, sí o sí, llega y tiene que llegar con el respaldo económico, si no, no va a poder trabajar con comodidad. No sé si tiene que ver con los tiempos de la actualidad o siempre fue así, acláreme eso. Mire, le cuento, el año 74, el primer año, bueno, el 73 fue la fusión, el 74 fue el primer campeonato, le cuento. Y es verdad que decían que la gente de Guita, que los de Atlético, que llevaban más, que esto, que el otro, los de Alianza también tenían gente de plata y todo. Pero quien le está hablando junto con Tito Rodrigo, fuimos a la feria, hicimos la campaña de finanzas, porque en la feria habían muchos hinchas atléticos, de los viejos, atléticos decían los viejos antes. Allá hicimos entonces ahí íbamos con la listita, los Barea, los Merinos, los Guerreros, íbamos haciendo la colecta. ¿No? Y hicimos una buena campaña financiera, hicimos, muy buen apoyo tuvimos. Claro. Sí, lo que pasa es que hoy en día las recaudaciones no dan para nada, las cuotas societarias, hay gente que no llega a fin de mes, imagínate si te va a pagar la cuota, pero hay que siempre, vos ves, por ejemplo, por decirte, Godoy Cruz desciende ahora, pero estuvo allá arriba de la mano de Mansur, un empresario fuertísimo de todo lo que es artículos de limpieza y todas esas cosas de Mendoza. Independiente Rivadavia de la mano de Vila, y así todos van llegando con dirigentes con muy buena plata, con muy buenos recursos económicos, con vínculos empresariales. Y sí, es importante, eso ayuda también. Es la base, es la base, por supuesto, sí. Nosotros, bueno, es un buen mensaje eso. En la época del 80, nosotros también estábamos muy bien financieramente, teníamos muy buenos apoyos de compañías de seguro, de concesionarias de auto y todo, y estábamos bien armaditos, por eso logramos hacer un buen equipo y fue famoso el 85 allá cuando le ganamos a Gimnasia Mendoza. Sí, pero hoy no lo veo así, veo dos o tres que se aguantan y como la pueden, ¿viste? Sí. Ernesto, sí. Ernesto, en un momento le pregunté por el Tribunal de Pena, su experiencia. Hoy se lo cuestiona, hoy con lo de las redes, la gente opina, antes se trabajaba con una determinada libertad, no trascendían las cosas, hoy un informe arbitral automáticamente se filtró, se enteraron a los 10 minutos, todavía no llegó al tratamiento del tribunal y ya estaba recorriendo las redes sociales. ¿Qué opina de todo eso? Sí, yo opino que las autoridades de la Liga tienen que tomar en forma inmediata intervención y expulsarlo si hace falta, porque el Tribunal de Pena debe ser actuar en secreto, no puede pasar absolutamente nada para afuera, no debe tener favoritismo, y por sobre todas las cosas, yo no conozco a la gente que está en el Tribunal de Pena ahora, realmente no sé quiénes son, ¿verdad? No estoy contra ellos,
pero ahí siempre hay principios que hay que mantener. Por ejemplo, la otra vez me entero de un fallo donde no le dan los puntos a uno porque el otro hizo lo mismo, pero protestó solo uno. Sí. Entonces vos, ¿cuándo abrís la jurisdicción del tribunal para que se pida sobre un punto? Cuando presentás tu reclamo, tu protesta. Sí. Entonces, la jurisdicción está exclusiva del tribunal, la competencia para fallar sobre el punto ese de la protesta y nada más. Y resulta que yo me entero, no sé si será real, pero por lo menos así llegó a mi conocimiento, de que no le dieron unos puntos a tal club, sin nombrarlo, porque el otro club había cometido el mismo error, cuando no había habido protesta o contraprotesta. No tenés jurisdicción ni competencia para expedirte sobre lo que cómo jugó el otro club. Tu competencia está acá, en esta protesta que tenés acá. Sí, un poco un poco se excusaba. El argumento era que, esto lo estoy diciendo yo porque yo también lo interpreté de esa manera, pero si quiero darle la derecha al tribunal o justificarlo en cierta medida, por lo que estamos planteando, en lo que coincido con usted, si no debería haberse producido un vendaval de protestas a lo largo de todo el campeonato. ¿Se entiende, no? Claro, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que si se tienen que producir, que se produzcan. Claro. Pero lo que no puede haber malos pensamientos, ni pensamientos que sean aviesos. Porque vos tenés que ser claro, ¿por qué? Porque vos, lo que vos hacés como dirigente, hacés como ya sea de la liga, del tribunal, del club, lo que sea, eso trasciende a los pibes que están abajo. Y los pibes son los que están recibiendo ese mensaje: che, mirá, aquí finalmente cada uno hace lo que quiere, entonces está jugando, mete una piña y mete una patada o pegarle al árbitro, total. No, hay que hacerlo. Yo por lo menos, si ustedes se acuerdan, yo fui cuando me tocó a mí, con la gente que estaba en el tribunal, éramos bastante estrictos en ese sentido. Y hay que ser ecuánime cuando uno falla. Y para ser ecuánime tiene que fallar sobre los puntos que te han llevado a consideración a vos en una protesta. Ya no te podés expandir de oficiosamente hacia otro aspecto. Y darlo como causal. A mi entender, qué sé yo, puedo estar equivocado. Yo también puedo estar equivocado. Por supuesto, se lo consulto. Pero bueno. Usted estuvo ahí, usted estuvo allá adentro. Doctor, le quiero agradecer el tiempo, por supuesto. Siempre es un gusto, un placer charlar con usted. Le agradezco la gentileza que ha tenido para tratar este tema, que era el objetivo del 20 de noviembre, no pasarlo por alto. Y para la gente Atlético de la Juventud Alianza y otras cuestiones. Así que, como siempre, agradecido por la deferencia con Línea de 4. No, voy por el contrario, Dante, Conti, no, voy a agradecer a usted de haberse acordado, de acordarse del 20 de noviembre, de acordarse de la fusión, de acordarse de mí también, y preguntarme. Por supuesto. Así que muchas gracias a ustedes. Le mando un abrazo, doctor. Bien. Saludos a la familia. Adiós, hasta luego, buenas tardes. Gracias. El doctor Ernesto Kerman.